¿Alguna vez se han preguntado cómo una inteligencia artificial pasa de dar respuestas que son, bueno, técnicamente correctas, a dar respuestas que de verdad se sienten humanas? La clave no está solo en la cantidad de información que tienen, sino en algo mucho más sutil, el gusto. Hoy vamos a desentrañar ese secreto, cómo le enseñamos a una máquina a entender los matices, a pensar un poquito más como nosotros. Para empezar, pensemos en esto. ¿Cómo le enseñamos a una máquina algo tan humano como la diferencia entre un chiste bueno y uno malo? Y esta pregunta, que parece algo sin importancia, es en realidad la puerta de entrada para entender el desafío gigantesco que es entrenar los modelos de lenguaje que usamos todos los días. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el problema del buen estudiante, o sea, el primer intento de enseñarles. Después, cómo pasamos a enseñarles nuestro gusto. Luego, veremos un atajo súper ingenioso que lo cambió todo. Y al final, vamos a entender por qué todo esto resulta en una IA que de verdad parece que nos entiende. Muy bien, arranquemos con el principio de todo. Al comienzo, la idea era tratar a la inteligencia artificial como si fuera un estudiante, uno que solo se dedica a memorizar para un examen. La primera técnica que se usó se llama ajuste fino supervisado, o SFT por sus siglas en inglés. La idea es súper simple. Es como darle a un alumno miles de tarjetas de memoria. De un lado la pregunta, del otro la única respuesta correcta. Pregunta: ¿capital de Francia? Respuesta: París. Y así una y otra vez, miles y miles de veces. ¿Y cuál es el problema con esto? Que terminamos con una IA que es como ese estudiante que se sabe todo de memoria, pero no entiende nada. Sabe los datos, sí, pero no tiene ni idea del contexto, cero creatividad, no entiende un sarcasmo y, por supuesto, no sabe contar un buen chiste. Sus respuestas son correctas, pero no son útiles de una manera humana. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los desarrolladores se dieron cuenta de que el objetivo no era la corrección, sino la preferencia. O sea, no bastaba con tener una respuesta correcta. Lo que se necesitaba era que la IA aprendiera a elegir la mejor respuesta, la que nosotros preferimos. Así que la solución fue darle una vuelta completa a la idea. En lugar de decirle a la IA, esta es la respuesta correcta, empezamos a mostrarle dos respuestas posibles y le decíamos, mira, de estas dos, esta nos gusta más. Así de simple. Este ejemplo lo deja clarísimo. La instrucción es, cuéntame un chiste sobre pulpos. Las dos respuestas son chistes, técnicamente, pero la primera es un juego de palabras un poco más ingenioso. Al indicarle a la IA que preferimos esa, no solo le enseñamos un chiste, le estamos enseñando un estilo de humor. Le estamos enseñando nuestro gusto. Y ojo, que esto es fundamental. La respuesta que no elegimos, la que rechazamos, es igual de importante. Porque al decirle a la IA esto no, le estamos poniendo límites claros. Le estamos diciendo qué tipo de respuestas no queremos que dé. Es como educar a alguien. No solo se le dice qué hacer, sino también qué no hacer. Bueno, esta nueva forma de enseñar con preferencias era súper poderosa. Pero el primer método para llevarla a la práctica, era un verdadero dolor de cabeza. Era muy complejo, muy lento. Así que claro, los investigadores se pusieron a buscar una manera más inteligente de hacer lo mismo, pero más simple. Ese primer método se conoce como RLHF. Y sí, funcionaba, pero imagínense que era como construir una fábrica entera solo para producir un buen café. Requería un montón de pasos, un montón de computadoras. Era carísimo y súper lento. A ver, no hace falta entender cada cajita de este diagrama. Lo importante es ver que es un lío. El punto clave aquí es que para que el RLHF funcionara, había que entrenar un segundo modelo de inteligencia artificial, una especie de juez, que se dedicaba a calificar las respuestas del primero. Y claro, ese paso extra hacía que todo el proceso fuera pesado, lento y a veces hasta inestable. Y entonces de repente apareció una solución brillante, un nuevo enfoque llamado optimización directa de preferencias, o DPO. Y esto de verdad fue un antes y un después. La diferencia salta a la vista, ¿no? Este esquema es mucho más limpio. DPO es en esencia un atajo matemático espectacular. En lugar de necesitar un juez externo, integra esa función de juicio directamente dentro del modelo principal. O sea, la IA aprende a evaluarse a sí misma usando nuestros datos de preferencia.
mucho más directo. Entonces, la conclusión es súper clara. Pasamos de esa fábrica compleja y cara del método antiguo a la flecha directa y eficiente del nuevo método. DPO es más simple, más rápido y más estable. Elimina un montón de pasos innecesarios y consigue los mismos resultados o incluso mejores con mucho menos esfuerzo. Es la definición de una optimización bien hecha. Y con esto llegamos a la parte final. ¿Por qué nos tomamos toda esta molestia? ¿Por qué es tan importante enseñarle gusto a una inteligencia artificial? ¿Qué ganamos con todo esto? Pues ganamos muchísimo, y lo vemos todos los días. Significa tener chatbots con los que se puede conversar de forma más natural. Sistemas que moderan contenido entendiendo el contexto, no solo buscando palabras prohibidas. Resúmenes que de verdad capturan la idea principal de un texto largo. E incluso ayuda a generar código o textos creativos con un estilo mucho más pulido y útil. Al final del día, el objetivo de todo esto va mucho más allá de la simple precisión. Es algo más profundo. Se trata de alinear a estas inteligencias artificiales con nuestro propio juicio, con nuestros valores, con nuestra forma humana de ver el mundo. Se trata de que la tecnología entienda nuestra sutileza. Y esto nos deja con una última pregunta, que es tan fascinante como compleja. Si ya podemos enseñarle a una IA a preferir ciertas respuestas, ciertos estilos e incluso ciertos valores, ¿quién decide cuáles son las preferencias correctas que debemos enseñarle? Esa es una pregunta que ya no es solo de tecnología, sino que va a definir cómo nos relacionaremos con estas inteligencias en el futuro.